Bueno, buenas tardes formalmente. Estamos aquí entonces en la última reunión de estudio del programa Lo Grupal, que es un programa de extensión que pertenece al Departamento de Extensión, Relaciones Institucionales y Graduados de la Facultad de Psicología. Esta es la última reunión de estudio del año. Volvemos a retomarlas en marzo del año que viene, así que pueden estar ahí atentas a las redes. Queríamos avisarles también que esta reunión va a ser grabada con la intención después de subirla a YouTube, así que para que tengan en cuenta eso, nos parece ético e importante comentárselos. Bueno, hoy nos acompañan en una modalidad más de entrevista para conversar, a diferencia de las otras reuniones de estudio. La doctora María Ángeles Páramo y la licenciada María Mercedes Gabrieli, quienes ambas van a comentar y en esta modalidad de entrevistas acerca de un trabajo de investigación que se llama Violencia en el noviazgo en estudiantes universitarios, ¿verdad? ¿Es así? ¿Lo he dicho bien? Bien. Bueno, la idea es que ellas puedan ir comentando acerca de su paper y su investigación. También han participado de este equipo de trabajo otras colegas que hoy no están presentes, que si ustedes quieren después las pueden nombrar. Y bueno, Silvia, puntualmente estás tú solita aquí, pero a la medida que vayas escuchando, si querés puedes ir dejando preguntas en el chat o bueno, ya que somos poquitos, aquí llega Valeria. Buenas tardes, Valeria. Pueden ir levantando la mano, digamos, para ir haciéndolo más dinámico, y si no se animan como a interrumpir desde allí, pueden ir anotando las preguntas en el chat y las retomamos al final, para que tengamos así como unos minutos para preguntarles a las investigadoras y charlar un poquito acerca del tema que nos van a presentar. Bueno, todo suyo, señoras. Bueno, yo me gracias, voy a silenciar, Micaela. para que no quede el sonido, cualquier cosa, estoy aquí atenta. Bueno, genial. Dante, si querés presentar un poco más al equipo de investigación antes de que yo comience a hacerte algunas preguntas de la entrevista, ¿te parece? Sí, perfecto. Bueno, lo que voy a tratar de hacer... Estás intentando porque en compartir. realidad había un Power en donde estaban las fotos de las chicas, por eso quería compartir. Vamos a ver si se comparte. ¿Están Ah, estoy viendo, compartiendo. están viendo lo que dice webinar y hay 3 fotos o no? No, Estamos Oh, viendo el Word. ajá. espera, vamos a dejar de compartir. ¿Querés que lo intente yo, el que me mandaste por correo? Exacto, el que dice webinar y la segunda diapositiva. Fíjate que a lo mejor a Lo vos te comparto. funciona mejor. Quizás se va a ver desde mi correo, pero se Ahí va a está, alcanzar a ver. perfecto. Lo voy a poner Bueno, un poquito más grande, así se ve mejor. en realidad el equipo que inició, que iniciamos el trabajo, son, bueno, aparte de mí, está Flavia Rigoni, que es doctora en Ciencias de la Salud. Con ella fue la primera vez que, o sea, que trabajamos el tema de violencia psicológica en el noviazgo, que ya les voy a explicar por qué empezamos con ella. Y después ya desde, eso fue en el 2016, y después en la siguiente convocatoria ya se reunió con nosotros también Aldana Ligorria, que no ha podido asistir por una cuestión de que está de viaje en este momento, y con ellas hemos seguido trabajando arduamente porque hemos hecho varias publicaciones. Y después tenemos a la licenciada María Gabrieli, que ahora en estas últimas convocatorias, bueno, en una estuvo como becaria, ahora ya está también como parte del equipo, como colaboradora. Así que para que tuvieran idea, Flavia, en realidad, ella ya está viviendo en España, por lo tanto es muy difícil porque ya hay como varias horas de diferencia, pero ella me dijo bueno, que nos deseaba mucha suerte y que le encantaba también que pudiéramos presentar todo lo que hemos hecho durante estos años. Así que bueno, esas son para que vean un poquito las caritas. Obviamente mi foto tiene unos cuantos años hacia atrás, pero no importa.
La cuestión es que vean que, bueno, que siempre es importante trabajar en equipo, porque creo que sin la ayuda del equipo no hubiéramos podido trabajar tan profundamente en este tema. Ahora sí, María, cuando quieras, si querés dejar de presentar o no sé, después vemos. Bien, ahí dejé de compartir. Sí, es re importante trabajar en equipo, sobre todo en investigación y una investigación de tal tamaño como el que han llevado en este equipo. Bueno, primero preguntarte y que nos cuentes cómo te fuiste acercando a esta temática que ya hace 8 o casi 10 años que venís estudiando. ¿Cómo te fuiste acercando a la violencia psicológica en el noviazgo como temática de estudio? Uh-huh. Yo en realidad siempre me interesó la parte de lo que era adolescencia. Cuando yo empecé a trabajar, digamos, de psicóloga, empecé con toda la parte de orientación vocacional y todo. Después, en la medida en que después hice el doctorado en España y cuando volví, al estar, bueno, con este título, empecé a participar de muchos comités o jurados de tesis. Justamente uno de estos jurados de tesis, yo fui jurado de tesis de una maestranda que había estudiado este tema en la maestría en criminología. En el 2016 entonces yo participé en su jurado de tesis y lo bueno es que ella había trabajado con un equipo de la Universidad de Córdoba y fue la primera vez que escuché esto de violencia psicológica en el noviazgo. Justamente en ese equipo que estaba la doctora Hilda Marchiori, entre ellas, que es una persona muy, digamos, muy capacitada en el tema de la violencia, también estaba la licenciada Luciente de Funes y la licenciada Puente de Camaño. Ellas trabajaron con este cuestionario y la verdad que cuando yo leí el cuestionario me pareció sumamente completo y muy interesante para poder indagar en cuanto a esta tipología de violencia. Justamente porque en realidad cuando empecé a indagar un poquito más y lo hablé con Flavia Rigoni, que Flavia Rigoni ha trabajado muchos años en la cárcel de mujeres, por lo tanto toda la parte de violencia la tiene muy, digamos, muy clara. Cuando hablé con ella y vimos de poder a lo mejor hacer una réplica del estudio de Córdoba, porque también lo habían hecho con estudiantes universitarios, en el caso de la Facultad de Psicología de acá de Mendoza, de la UDA. Entonces, por eso fue que comencé con este trabajo al principio de una forma cuantitativa. La primera publicación que hicimos fue cuantitativa. Y el resto de los trabajos han sido más bien cualitativos para poder complementar y profundizar un poquito más sobre esto. Bien, entonces, de alguna forma empezaste a acercarte a través de un instrumento que propuso evaluar o medir este fenómeno y después se fue volcando a lo cualitativo, entonces te fuiste orientando más a describirlo, el fenómeno. Entonces, en relación a eso, me imagino que la violencia psicológica en el noviazgo debe estar caracterizada por algo que la diferencia de otros tipos de violencia. Y también, bueno, hay algo que lo destaca en tus estudios, que es que sea en el noviazgo, en ese tipo de vínculo en particular. ¿Qué nos contarías acerca de las características de este tipo de violencia en ese vínculo? Claro, porque en realidad, ¿qué ocurría? Cuando hablaban de violencia, se hablaba de violencia de género, cuando en realidad la violencia psicológica puede ser de ambos, o sea, puede ser parejas en la dirección que sea de su pareja hacia uno, de uno hacia otro, bidireccional, parejas hetero, parejas homosexuales. Pero hablaba mucho, o sea, las investigaciones que empezamos a rastrear era como que se hablaba mucho en la pareja tipo matrimonio, ¿no? Pero, ¿qué pasaba? O sea, ya cuando uno llega al matrimonio, a una pareja consolidada, que ya la gente tiene 30, 40 años, era como que, bueno, ¿cuál es nos preguntábamos, el camino previo a esto, ¿no? Entonces, cuando hablamos ya de noviazgo se supone, algo en donde la gente es un poquito más joven,
donde es una relación obviamente que está explícitamente acordada, en donde se caracteriza, en donde dos personas quieren acompañarse en actividades recreativas, también en vínculos sociales, expresando sentimientos amorosos, eso es lo que dicen generalmente los autores, ¿no? A través de palabras y contactos corporales. Pero este vínculo se establece específicamente en una edad en donde todavía, bueno, obviamente hay noviazgos en donde hay gente más grande, pero el noviazgo de por sí no incluye esta relación marital o este matrimonio en donde esto ya se veía como que, bueno, ha llegado a este tipo de relación, pero ¿qué pasaba antes? Por eso cuando nosotros empezamos a indagar dijimos, bueno, ¿qué es el noviazgo? Es lo que les acabo de explicar yo. Y por otro lado, el asunto de que justamente habíamos empezado a indagar y que uno de los factores que empezaban a verse en gente que había sufrido, que estaba sufriendo violencia psicológica, era la edad. En realidad, en donde no lo habían podido percibir en sus noviazgos tempranos. Es decir, estoy hablando de personas en general, sí se ve que generalmente es la mujer la que tiene, digamos, mayor probabilidad de sufrir violencia psicológica en el noviazgo, pero no es la única, hay también varones que sufren o, bueno, en el caso de las parejas homosexuales también puede ser cualquiera de las dos, pero a lo que voy yo es, ¿qué pasaba con el noviazgo, esos primeros noviazgos de 14 años, 15 años, en donde ya se empezaba a percibir, pero no se tomaba conciencia de este tipo de actitudes, conductas, que después se enmarcaron dentro de lo que era la violencia psicológica? Entonces, cuando hablábamos de violencia en el noviazgo, ya dijimos, bueno, a ver, definamos noviazgo. ¿Y qué es lo que pasa con la violencia en el noviazgo? Generalmente empezaban con aquellas formas de imponer de una persona sobre la otra ciertas normas, valores de convivencia, a través del uso, digamos, a una fuerza de manipulación psicológica para poder controlar al otro. ¿Ah? Una de las conductas que sale mucho y aparte que mide el cuestionario de violencia psicológica es el control y la manipulación, que es unas cuantas de las conductas tan típicas de cómo comienza la violencia psicológica en una relación de noviazgo temprana. No sé qué más era, María, que me habías preguntado respecto a esto, No. si alguna persona me quiere preguntar algo más. Yo pienso que esta pregunta que tenía que ver con las características, hay dos elementos por ahí destacables, que es esto de que la violencia psicológica en el noviazgo no se piensa a través del filtro específico de la violencia de género, como es algo hoy una violencia muy explorada, afortunadamente, por las diferencias estructurales de género, pero esto va a otra parte que tiene que ver con lo vincular y también con algo que vos decías que tenía que ver con tu propio recorrido de interesarte por la adolescencia como etapa del ciclo vital en tus estudios. Entonces también eso se vincula. Creo que eso es algo que la caracteriza. Y por otro lado, estos aspectos significativos como el control y la manipulación como elemento. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta respecto a estas características, algo que le llame la atención, o continuamos con algunas preguntas. Yo simplemente preguntar si esto puede derivar, digamos, de este proceso de maduración que tienen los adolescentes, que como que todavía no es completo, digamos, si tomamos como que la madurez, así entre comillas, se puede obtener a partir de los 25 años, digamos, o pueden ser ya características de los rasgos de la personalidad que pueden llevar a esto de la manipulación, del controlar, del imponer hacia la otra persona, digamos. Eso es lo que, o es una cuestión de maduración que con el tiempo o al lograr esta madurez que necesitamos todos, digamos, esto puede finalizar. Mira, muy importante la pregunta, porque bueno, justamente algunos autores hablan esto de la inmadurez, ¿no? Emocional,
Pero también, ¿cuál es la cuestión? Este tipo de violencia está muy encubierta en, yo te quiero y por eso te controlo, yo te quiero y te estoy, en realidad lo hago por tu bien. Entonces, pareciera que el violento o la violenta, en este caso de la pareja, como que parece que hay intención de digamos, de no demostrar la violencia, pero al fin y al cabo sí es una violencia psicológica. ¿Y cuál es la cuestión que también juega en contra de la inmadurez? Es esto de la naturalización, cuando sobre todo provienen de familias en donde papás o abuelos han actuado de forma violenta. Es decir, no solamente, o sea, no tiene que ser específicamente físico, pero por ejemplo, en los grupos de discusión que charlábamos con las distintas personas, decían que a veces el abuelo en la mesa no le permitía hablar a la abuela. Entonces esto del control o de como descalificación hacia la opinión de la abuela respecto a ciertas cuestiones familiares, o que no se podía hablar en la mesa de ciertas cuestiones. Ahora, esto de la naturalización también es algo que puede ser un factor de riesgo en función de cómo provenimos de familias en donde durante años se han naturalizado ciertas conductas psicológicamente agresivas. Y otra cosa, Silvia, también que hemos estado indagando y investigando, es el hecho de que no solamente es la edad, no solamente es la inmadurez, pueden ser también algunos factores de personalidad, como el hecho, sí, de la baja autoestima, que juega en contra y predispone a soportar este tipo de situaciones. Entonces, sí, la baja autoestima es algo que se ha mencionado mucho, no solamente en las investigaciones actuales, sino también en las mismas personas que íbamos entrevistando grupalmente. Entonces, ellas decían, yo digo ellas porque habían algunas, la mayoría, al ser de la Facultad de Psicología, eran mujeres. Ellas decían, y bueno, en ese momento yo me sentía gordita, entonces, bueno, lo dejaba pasar. O bueno, a lo mejor no me dejaba salir con mis amigas, pero porque quería quedarse conmigo, y yo lo interpretaba como que quería estar más tiempo conmigo. Entonces, estas interpretaciones que eran un poco peligrosas, esta naturalización que se ve desde la familia, ahora, bueno, está como modificándose un poco, justamente, bueno, ya sabemos que hace años con estos movimientos feministas, en donde ya no se soportan ciertas cuestiones y ya se tiene muy en cuenta no solamente la violencia física, porque justamente la violencia física ya sería como un desencadenante de varios años o varios, digamos, conductas de violencia psicológica que ha llevado a que termine en una violencia física. Y el problema también es que es un aspecto o sea, lo que se preguntaba también, y decían, es que a veces la violencia psicológica consideraba que es más dañina que la violencia física. Algunos decían es lo mismo, no es lo mismo en realidad, porque después en realidad la persona queda menoscabada psicológicamente, y esto se puede llegar a, si no sale del circuito de violencia, se puede llegar a, o sea, se puede terminar en violencia física, o se repiten, digamos, noviazgos tóxicos. Es decir, si la persona no es consciente de que esto es violencia psicológica, lo que vivió en sus primeros noviazgos o en la relación anterior, a veces salen del circuito, pero vuelven a elegir a una persona que se comporta de igual forma que de aquello que quisieron librarse, digamos. O sea que eso, bueno, también el maltrato psicológico es como más abarcativo, porque en realidad en sus consecuencias tiene daño en la esfera moral, emocional, cognitiva, y entonces por eso algunas personas creían y opinaban que es más dañina a lo largo del tiempo que la violencia física, que a veces un moretón se cura más rápido que una herida psicológica, lo cual no desmerece también el hecho de que la violencia física es muy grave.
obviamente, y puede llegar a la muerte. Está buenísima la pregunta que hiciste, Silvia, gracias. Y además pensar esto, ¿no? Justamente la pregunta anterior que tenía que ver con qué caracteriza este tipo de violencia, es porque las violencias en general no se dan en un estado en su definición práctica de forma pura, sino que interaccionan. Por eso poder diferenciar los elementos de las diferentes expresiones del fenómeno es muy importante, y me imagino que también de ahí se sostuvo tu propuesta de explorarlo también cualitativamente al fenómeno. Y en este sentido, Tante, ¿qué indicadores, así como seguramente surgió en tus resultados, qué indicadores podrían orientarnos a identificar una situación de violencia psicológica en el noviazgo? En realidad, bueno, había muchas conductas que se reflejaban en el tipo de relación, o las personas decían que habían vivenciado este tipo de conductas y qué emociones les generaba. Si uno se pone a ver el cuestionario, en realidad estas conductas son muy claras. Encima, aparte, lo bueno del cuestionario es que les dice también con un ejemplo qué es lo que le diría a la persona que estaría ejerciendo este tipo de conducta. Entonces, por ejemplo, en el cuestionario se menciona, por ejemplo, la ridiculización, la descalificación, el menosprecio, lo estoy leyendo porque son muchísimos, oposicionismo, rechazo, amenazas de suicidio, amenazas de abandono, amenazas de muerte, falta de empatía y apoyo, porque a veces no está ejerciendo, pero también no me interesa lo tuyo, no me interesa que te estás recibiendo y no voy a ir a verte, el egoísmo, la monopolización, aislamiento es muy, muy común en este tipo de violencia, o sea, se aísla a la pareja para que no comparta o para que no se dé cuenta en función de sus amistades o familia. Las órdenes, la insistencia abusiva que tiene que ver con que ya gana por cansancio, porque en realidad le dice, no, bueno, no tenés que hacer esto o no te juntes más con esta persona y te lo he dicho 10.000 veces, entonces vuelve a aparecer esto de la insistencia abusiva que termina cansando y menoscabando la paciencia de la persona que lo sufre. El control, bueno, se está viendo también en los últimos estudios que también no solamente el control en sí, el control de las redes sociales, toda la parte de redes es también algo que tiene que ver con la violencia psicológica en el noviazgo. Reproches, insultos, críticas constantes, posturas y gestos amenazantes sin llegar al golpe, pero una mirada de odio, una como una actitud de hablarle al oído, gritarle al oído en una situación también a veces pública. ¿Ah? La negación de la persona que está haciendo agresión, la negación total, no, vos estás confundida, yo te estoy cuidando. ¿Ah? Manipulación de la realidad, da vuelta toda la cuestión para que se sienta culpable la víctima. Y a veces también han llegado a estas conductas destructivas en donde a lo mejor no hay una agresión física hacia ella, pero destruye algún objeto, por ejemplo, que tenía algo de valor para esta persona, ¿no? Bueno, entonces fíjense que la cantidad de conductas de violencia psicológica hacen que la persona lleve, o sea, que la soporte, pero también, si no la sabe manejar, produce emociones que tienen que ver muy bien con lo que decía recién Silvia, sentimientos de inseguridad que lleva a la baja autoestima, miedo, angustia, ansiedad, confusión. Bueno, seré que yo soy muy exigente y en realidad él me está diciendo, o seré que yo lo interpreté mal. ¿Ah? La culpa, siempre, bueno, es muy típico de las personas que son violentadas, bueno, la culpa es mía porque yo no hice lo que tenía que haber o dije lo que dije. Bueno, se sienten enojadas, humilladas las personas, se sienten rechazadas. A veces se resignan porque como llevan tantos años de violencia, bueno, es lo que hay, no voy a encontrar otra pareja, así que me quedo en esto. Otro mecanismo de defensa que usan es la indiferencia,
el no querer ver que su pareja es agresiva psicológicamente, pero también llegan a límites en donde el terror, el desamparo y la impotencia son tan grandes que no saben cómo salir del circuito y tampoco saben pedir ayuda, lo cual es muy complicado, porque una de las cosas es la naturalización, otra de las cosas es la invisibilización de la violencia psicológica, porque, por ejemplo, cuando uno va a hacer una denuncia, que es lo que decían también las personas, ¿qué es lo que van a preguntar no sé, en la comisaría? Bueno, ¿a dónde está el golpe? ¿Cuál es el ojo morado? ¿Te quebró el brazo? Y no, me insultó, me humilló. Ah, bueno, pero eso no es violencia. No, sí es violencia. Lo que pasa que esto es el inicio de un circuito de violencia que lleva a que después aparezca también otro tipo de violencia, como la violencia física, la violencia sexual, la violencia económica. Es otra de las cuestiones que por ahí también hay personas que no pueden salir del circuito porque dependen no solamente emocionalmente, sino también económicamente de la pareja que ejerce la violencia psicológica. Este concepto de dependencia encuentro que es súper importante porque todo el circuito de la violencia está armado en una narrativa donde la persona es culpable de estar donde está, ¿no? O sea, como vos sos culpable de tener que quedarte sola porque cuando saliste portás mal, o narrativas así muy paradójicas, que bueno, que hoy se están estudiando mucho por ese entrampamiento en el que queda, y la persona queda tan reducida o afectada o traumatizada, incluso en su propia identidad, que claro, salir de ahí significa un desamparo tremendo psicológicamente, entonces es re valioso estudiar estas temáticas porque, bueno, nuestro campo de saber y es moneda muy corriente en el ámbito clínico, por lo menos desde mi experiencia. En relación a esto, Tante, un poco ya lo he ido refiriendo, pero si pudieras como traerlo más puntualmente, ¿qué factores de riesgo y de protección podrías destacar de una situación de violencia psicológica en el noviazgo, como para poder identificar cuáles son factores de riesgo y cuáles son aquellos que podríamos potenciar acompañando, ya sea desde el ámbito terapéutico o sea desde el ámbito vincular a alguien que sospechamos que está en una situación así? Perfecto, sí. En realidad nosotras hemos estado indagando desde el 2016 factores de riesgo. Se vio, bueno, lo de la edad ya lo vimos, la edad, la inmadurez, el hecho de que no se dan cuenta cuando son las primeras, aparte acordémonos, los primeros noviazgos, están súper idealizados, el otro es el príncipe o la otra es la princesa, ¿ah? Entonces, menor experiencia de vida, mayor probabilidad de caer en este tipo de sufrir violencia psicológica en el noviazgo. El otro factor de riesgo ya lo mencioné, que era el provenir de familias en donde se naturaliza, hay una historia de violencia en la familia, violencia psicológica, en donde alguna de estas conductas se naturalizaba, como por ejemplo la humillación o los insultos o el hecho de cargar a la persona, bueno, ¿para qué te pones la minifalda si estás hecha una vaca? Y empezar a decirle, bueno, cuestiones. Yo siempre les decía ejemplos por lo que me decían las personas, ¿no? Otro factor de riesgo sí tiene que ver con el tipo de personalidad. Hay personalidades que, así como hay personalidades que tienen que ver, que son más impulsivas, que pueden llegar a ser los que ejercen violencia, también las que reciben violencia, las personas que reciben violencia tienen una baja autoestima, a lo mejor algún complejo de inferioridad. Y otro de los factores de riesgo tiene que ver también con los socioculturales, como les mencioné, el nivel socioeconómico, en donde a veces la persona depende en la economía y no puede salir de ese circuito, ¿no? De la relación violenta. En cuanto a los factores de protección, mencionaron obviamente lo que ya sabemos todos y todas, el hecho de las redes de apoyo, contar con una red de apoyo. A ver, muchas amigas decían, bueno,
muchas personas decían, mis amigas se enojaban conmigo porque cuando yo me peleaba, acudía a ellas, pero después volvía a perdonarlo, entonces, y a veces algunas decían, yo he sido amiga de una persona así, me terminaba cansando porque yo le decía, le buscaba turno al psicólogo y qué sé yo, y ella no quería ver la realidad, o bueno, por esto, ¿no? Que no solamente se encuentran entrampadas, sino que también el hecho de tener baja autoestima, creen que no van a encontrar nunca más una persona. Entonces, como principal factor de apoyo, obviamente sería lo ideal una familia, alguien por lo menos de la familia que pueda, digamos, darse cuenta de la situación y aconsejar y tratar de ver si puede ayudar a esta persona que está entrampada en este tipo de relación. Las amistades también es muy importante. Acordémonos que en las mujeres se han hecho estudios en donde la amistad entre mujeres es una red de apoyo muy importante a lo largo de la vida. También, bueno, como sería genial, ¿no? Tener como factor de protección el tipo de personalidad. Hay personalidades más, se llaman personalidades fuertes o con alta autoestima. No tiene que ver con las características físicas, sino que son personas que tienen ya de por sí una autoestima adecuada y capacidad de establecer límites. No, hasta acá llegaste, a mí no me vas a decir cómo vestirme, no me vas a prohibir de ir a tal evento, ¿no? Y otra cosa importante es tener conciencia de que hay que desnaturalizar la violencia. Y en eso, gracias a Dios, en los últimos años, a través de las redes, también se está como escrachando a gente, y lo veo también en los adolescentes y las adolescentes, se escracha a gente que es violenta, no solamente contra otras personas, sino también contra los animales, o que tienen conductas que no tienen que ver con relaciones armónicas. Entonces, obviamente también los factores de protección es todo lo que es el hecho de poder acudir a cualquier efector de salud mental. Generalmente se sugiere a la familia o los amigos que están preocupados porque tienen a una persona, a un familiar, a una amistad que está viviendo este tipo de relación violenta, se les sugiere que traten de ver si pueden acudir a una psicóloga, a un psicólogo en una primera instancia, o acompañarlos a una primera sesión, o tratar de ver cómo hacer si la persona no quiere ir a la sesión. Bueno, también puede ir el familiar o la amistad para ver qué herramientas les podemos dar. Así, de alguna forma, puede ser más valioso ayudar, o con qué herramientas puedo ayudar a esta persona que está sufriendo violencia psicológica. Es raro, a ver, si quieren, generalmente ya se están dando cuenta, o sea, las mujeres ya se dan cuenta que no están en una relación normal, que el amor no tiene que doler, ni tiene que doler física ni psicológicamente, y por lo tanto, a veces piden ayuda y a veces no piden ayuda, pero se dan cuenta que si alguien le tiende una mano, yo creo que es la posibilidad de ellas de salir. Hay un poco más de información hoy en día a través de las redes, cosas que leemos diariamente, que ayuda a esto de hacernos pensar un poco cuál es la realidad, o por lo menos que refleje en nosotros algo que leemos, si la estamos pasando de esa manera o no, y eso antes no estaba, entonces como que ahora, bueno, existe esto que vos decís de que ya nos vamos dando cuenta en la mayoría de los casos justamente por esta información extra que tenemos. Ahora otra cosa que yo veo, si me permitís, es el cambio, digamos, de relacionarse los chicos de hoy a lo que era, bueno, por lo menos de la edad nuestra. Ahora ya el insulto es como, y de igual a igual, ¿no es cierto? Es como muy común cuando los escuchamos hablar. Yo tengo hijos adolescentes, bueno, vienen a casa, o sea, la mala palabra es el trato permanente entre ellos. Entonces, ¿cómo puede llevar esto después, más adelante, si se forma una familia? O sea, uno no está acostumbrado a insultar al esposo, que el esposo te insulte, o sea, de tratarse de esa manera. Pero si ellos ya en la adolescencia, ya siendo amigos, después en un noviazgo, se insultan o se tratan de esta manera, ¿cómo esto puede arrastrar después, cuando formás la familia,
y decir, bueno, no, esto lo voy a cambiar, esto no me gusta, o sea, esto puede suceder o ya por acostumbramiento es permanente. Es una pena. Yo creo ahí, perdón Tante, que lo que hace no es en sí misma la palabra la que es agresiva, sino el contexto. Por ejemplo, no sé, hoy en día es una muletilla decir boludo, boluda. Claro. Entonces, en un contexto de un diálogo donde ambas partes están de acuerdo en que no hay una agresión intencional con eso, ya si alguna de las partes se siente agredida con eso, es otra situación, creo que ahí se cae su peso agresivo o violento. En cambio, si en el contexto esa expresión, porque también hay una forma de expresarnos con palabras políticamente correctas que son sumamente agresivas. Entonces, me parece que lo importante, igual yo coincido con que es valioso que reflexionemos acerca del lenguaje y las palabras que utilizamos para expresarnos, pero a su vez, y pensándolo en adolescentes, va de la mano del contexto y de favorecer la reflexión acerca de si eso tiende a generar un impacto negativo o una sensación de agresividad o no. Además del uso de la palabra que puede ser en su contenido despectiva. Sí, Mica. Bien. Yo no he podido dejar de pensar desde la primera pregunta que hizo Silvia y vuelve como a aparecer en mí el pensamiento a medida que la voy escuchando, cuánto de las representaciones sociales, porque en esto que iban hablando de la adolescencia, rememoraba, yo tengo hijos en la escuela primaria, Silvia, a diferencia tuya que tenés adolescentes, cuánto de la primaria ya empezamos como por suerte creo que está cambiando, ¿no? Sobre todo con la implementación de la ESI en las escuelas, pero ¿cuánto de los que se pelean se aman? Era como una refrase en mi época, en mi época de escuela primaria, ¿no? Y cuánto de eso sociocultural, digo, más allá de las familias con antecedentes de violencia, cuánto socialmente estaba como avalado desde ahí, o los niños o niñas venían y decían, no, que me pega todo el tiempo, bueno, es porque gusta de vos. Si te pega en el recreo o si te molesta, es porque no sabe cómo acercarse a vos. Y cuántas cosas estaban, bueno, hoy están siendo más cuestionadas, ¿no? Por suerte, pero con cuánto de esto hemos crecido, ¿no? Y también muchas veces al tener, digamos, quizás ya socialmente este tipo de violencias simbólicas y psicológicas en las familias, si uno crece con los que se pelean se aman, medio en la adolescencia a qué adulto te ibas a referenciar para decirle si ya venías como creciendo con esta idea de que pelearse era parte de, pelearse fuertemente me refiero, no a tener una discusión. Sí. Cómo eso también me parece que ha impactado y es un poco también lo que vienen proponiendo estos nuevos movimientos, ¿no? Pero desde chiquitos está como, o estaba, no sé, estaba como esta idea de que los que se pelean se aman. ¿Viste? Cuando ahora decías tanto, bueno, que no hay, que el amor no tiene que ver con el sufrimiento, ¿no? Con este sometimiento, dejar todo por amor, dejar la carrera, los objetivos, como un montón de cosas. Me parece que hay una buena parte de generaciones que un poco crecimos con toda esta idea del dejar de lado por amor, de que los que se pelean se aman. Y es verdad, Silvia, lo que decís en la adolescencia también, y concuerdo con lo que dice Mercedes de esta cuestión que uno la siente como agresiva en los adolescentes, de estos permanentes insultos o sobrenombres, pero creo que deja de ser un código compartido cuando alguna de las dos partes se siente agredida, digamos, o como que ya no le gustó el sobrenombre, porque puede ser gordo o gorda, pero que esté desde lo compartido y lo aceptado y no sentido como violencia. Que ahí creo que se involucra el trabajar con las y los adolescentes acerca de la capacidad de metaanálisis, digamos, de eso, porque por ahí justamente atendiendo a que estamos pensando en que hay un factor de riesgo en esa etapa del ciclo vital por la permeabilidad a la presión social y a los valores
extrínsecos sociales, bueno, también es revisar si registran cómo les impacta, que por ahí no se Yo, tiene tanta conciencia de eso. Sí. Yo estoy opinando, o sea, yo cuando empezó a hablar María parece que era telepatía, porque en realidad justo te iba a contestar lo mismo. A veces la etapa adolescente tiene un lenguaje común. El hecho de decirse boludo o boluda a veces tiene que ver con una forma de comunicarse de los adolescentes. Y bueno, ahí sí ya se le saca la palabra el insulto, ¿ah? Pero también hay que ver esto de hasta qué punto, más que la palabra, es lo que decían, el hecho, digamos, el contexto, el hecho, la intencionalidad de la palabra. ¿Ah? Es que no es lo mismo decir, ay, boluda, me has hecho emocionar porque me diste tal regalo, a decir, qué boluda que sos, te estuve esperando 40 minutos acá. Entonces, fíjense que la intencionalidad es diferente. Por otro lado, a ver, también lo que dice Micaela, estamos viviendo hay por un lado una ventaja de las redes sociales en donde ya todo está visto, ya no se naturaliza tanto algunas cosas y se está poniendo en su lugar aquello que no está bien. Los adolescentes son bastante, digamos, taxativos en esto de qué está bien y qué está mal. ¿Ah? Entonces ellos no son, no es la adolescencia nuestra, yo ya estoy más de los 50 años, entonces no es la misma adolescencia y por otro lado está también muy marcado el empoderamiento de las mujeres, que a veces los varones están que no saben para dónde disparar también, o sea, que a veces también se juegan que hay que tener mucho cuidado con esto de los extremos, porque por ahí el varón se quiere acercar a decir un piropo bien dado y ya la mujer se ofende porque, exacto, Sofía, hay que trabajar también con las masculinidades que están un poco despistadas ahora, pero tanto en uno como en el otro, el hecho de la violencia psicológica es clara, es decir, el insulto, la humillación, la indiferencia, el control, son conductas claras en donde sí se observa y se puede llegar a vivir, y si produce angustia, tristeza y todo lo que decían recién las personas que habían vivido violencia psicológica, evidentemente se está hablando de violencia. ¿Ah? Si produce estas emociones negativas, si produce el hecho de que no puede salir de la situación, si produce baja autoestima, y sí, estamos hablando de violencia. Pero sí es muy interesante, Silvia, lo que decís, porque es como que inclusive había un diccionario que lo publicaron, que salió de un colegio de la universidad, que a mí me parece un poco raro. Por ejemplo, a las chicas conchetas, no sé si saben lo que es conchetas, pero se le decía milipili, ¿no? O a los chicos lindos, qué sé yo, se le dice tincho. Ah, entonces, toda esta cuestión, estas definiciones que ellos ponían, que a veces también son despectivos. Entonces, por ejemplo, no, ahí cae en todo el mundo, no solamente el feo, sino también el que es lindo, el que tiene buen nivel socioeconómico, cultural, o sea, caía todo el mundo caía, ¿no? Con ese diccionario no había forma de salvarse. Entonces, bueno, a ver, una de las preguntas que hace el cuestionario es si la violencia psicológica es un fenómeno de pareja, social o familiar. Y casi todos dijeron que eran los tres. Es decir, es una sociedad violenta, empieza desde lo psicológico, a veces está muy naturalizado, ahora gracias a Dios está un poquito más, digamos, hay más señales de alarma respecto a, espérate, no me llames así o no me digas así porque me molesta. Pero sí, es un fenómeno, digamos, que se está viviendo socialmente y que hay que abrir los ojos, sobre todo con gente que es menor de edad, o sea, con gente adolescente, en donde por ahí sí, a lo mejor tienen otras herramientas diferentes a las nuestras, de las que vivimos en nuestra adolescencia, pero no quiere decir que por ahí las puedan usar adecuadamente o que las puedan usar, como por ejemplo poner un límite ante la violencia. ¿Ah? Sí, eso está súper interesante porque en esto que decías hay mucha información ahora a través de las redes sociales. De hecho, por ahí hay información que es más
el titular que el contenido. Y hay en la adolescencia una facilidad para hacer una cuestión taxonómica de bueno o malo. E incluso eso también de repente puede ser desfavorable, porque quizás la persona reconoce que en su vínculo de pareja hay indicadores de violencia y los oculta a su red porque sabe que su red lo va a descalificar. Bueno, y entonces ahí la complejidad del fenómeno, y algo que pensaba en relación a esto que hablábamos, y así como hay un factor de protección y de riesgo en relación al tipo de personalidad quizás, o de los recursos de personalidad e identidad de la persona víctima de esta violencia, creo que también lo hay en quien ejerce esa violencia. Porque bueno, hay trastornos de personalidad que se caracterizan por sus dinámicas vinculares gestionadas a través de la manipulación, como es el trastorno de personalidad narcisista o algunos rasgos del trastorno de personalidad antisocial. Entonces, como que también ahí encuentro que hay otro factor, porque no es lo mismo quien ejerce violencia, creo, por repetir un patrón aprendido respecto a lo vincular, que quien es su patrón de interacción social y en las dinámicas vinculares por su propia estructura de personalidad. Entonces creo que ahí, eso no está en el estudio, pero se me ocurrió ahora mientras lo íbamos dialogando. Y bueno, Tal cual, María. y ahora también, de hecho, bueno, lo voy a decir así un poco por arriba, pero me parece muy interesante. Se ha propuesto un proyecto de ley para considerar los rasgos de personalidad psicopáticos al momento de evaluar causales de violencia a nivel jurídico, en el ámbito psicológico. Lo toco así por arriba porque me ha llegado así la información, pero ya en varias provincias ha sido aprobado y sería muy importante, ¿no? Porque eso es lo que hace también bastante más difícil salir del circuito, cuando una persona te mantiene en el circuito. Dante, y para aprovechar los últimos minutos de la entrevista, en relación a estos estudios que has realizado, la diversidad de tópicos que has tocado del fenómeno, ¿hay algún resultado que te parezca más relevante, que haya destacado para vos del fenómeno en la población de Mendoza, que quisieras nombrar, mostrar? Mira, acá justamente, bueno, nosotros el último de los trabajos aplicamos, digamos, el software de Atlas T, y lo que nos parece increíble es que desde el 2016 en adelante se están repitiendo las mismas, más o menos las mismas conductas y las mismas emociones. No sé si quieren que, por ejemplo, les muestre algunas de las redes semánticas que salieron porque también lo trabajamos con primer año y con cuarto año de la facultad, de forma que, a ver si se puede compartir, para que pudiéramos ver el inicio y final de carrera. ¿Lo pueden ver ahí o está muy chiquitito? A ver. A ver, ahí se va a compartir. Voy a tratar de... ¿Se ve? Se ve chiquito, pero si vos lo acercás un poquito, creo que va a estar ahí. ¿O querés compartirlo vos, María? A ver, ¿me lo mandaste a ese? ¿Me querés mandar el documento por WhatsApp y lo comparto? Mira, en realidad se lo había mandado, pero espérate. No, si puedo hacerlo yo, no hay problema. Yo, porque comparé haciéndole zoom. Sí, por eso. Claro, haciendo zoom sí se puede ver bien las palabras. Sí. Esperen que tengo que buscarlo primero. Pero bueno, mientras que vos buscas tanto, voy completando con que es una temática súper compleja, y a mí lo que me llamó mucho la atención cuando empecé a involucrarme es esto de pensar la bidireccionalidad y cómo se articula con las otras taxonomías de violencia, y naturalmente, y como también un poco lo expresa el estudio, es más prevalente en mujeres, y eso tiene que ver con la violencia de género estructural, pero a su vez pensarlo como en las parejas se puede ver de forma bidireccional,
me parece que es súper interesante, como algo que lo distingue de otro tipo de violencia. En realidad no es que lo distinga en sí, sino que hoy en día estamos muy enfocados en una direccionalidad de violencia, naturalmente porque tiene que ver con estos movimientos de los movimientos feministas y demás, y era hora de que le diéramos esa impronta, pero los resultados de este estudio me parece que son muy valiosos porque los centra desde otro lugar y con mucha prevalencia, realmente en el ámbito clínico también. Ahora sí, Tante, se ve. Perfecto, bueno, algunos resultados, a ver, obviamente teníamos conductas, emociones, pero también habíamos visto esto de las redes semánticas, por un lado, a través del Atlas T, y podíamos llegar a ver qué pasaba. Una de las preguntas y una digamos, de las respuestas que encontramos, como lo que les había mencionado más temprano, en donde cuál era la diferencia entre violencia física y violencia psicológica, y ahí decían casi todas las personas que era más dañina la violencia psicológica, por lo que yo les conté. Fíjense, ahí hay algunas, digamos, verbalizaciones. Es más difícil salir, se llega a una posición de inferioridad, cuánto daño puede generar una palabra, lo que hablábamos recién del insulto, por ejemplo, es más desgastante que la física. Y por otro lado, lo de la naturalización de la violencia psicológica, por eso estaba asociado, en cuanto a que ya llega, o sea, primero que hay que ver desde dónde viene uno, de qué tipo de familia, en donde están acostumbrados a violentar, que en la familia de origen haberlo visto como algo natural. Para mí no me daba cuenta, para mí era normal. Claro, vienen de una familia en donde la naturalización de la forma de comunicarse o de relacionarse con la otra persona, con el otro familiar, era así. Por otro lado, que está también muy interesante, fíjense qué emociones son las que se observaron mejor, son las que, o sea, las que con más frecuencia se observaron, que tiene que ver con lo que producía este tipo de conductas. Y las que están en color justamente son las que más se nombraron: el enojo, la angustia, el miedo, sentimiento de soledad, producía depresión, tristeza. La dependencia emocional fue algo que se mencionó mucho. Sentimientos de inferioridad, que tiene que ver con la autodesvalorización, el malestar, la culpa. Esto pasó en primer año, lo que pudimos ver. Y después, ¿qué conductas se habían mencionado más? En cuarto año, el maltrato, la manipulación, el control, también obviamente los bloqueos en cuanto a restricción de libertad individual, que tiene que ver con el control, y las redes semánticas en cuanto a las consecuencias en futuras relaciones. Pasaba que en primer año decían que le daba miedo a volver a entablar una relación de pareja que fuera similar y que volvieran a entrar en el mismo circuito de violencia, o estaban a la defensiva. Pero desde el lado positivo, algunas personas dijeron, bueno, pero fue una forma de aprender a que no hay que volver a pasar por esta misma situación, a no buscar este tipo de relaciones, a ver qué cosas sos capaz de soportar y qué no, a poner límites, y tratar de buscar una persona más sana. Entonces, bueno, justamente en lo que se trabajó lo que es la violencia desde la teoría fundamentada, acá pueden ver, las conductas centrales son las que ya hemos mencionado, mucho de manipulación, control y aislamiento. Las emociones centrales, la inseguridad, la culpa, y los celos. Y obviamente lo que se trata de concluir es que hay factores de riesgo que hay que trabajar para promover esta desnaturalización de la violencia y justamente tratar de empoderar a las personas a través de redes de apoyo, el rol de los profesionales, no solamente de psicología, todas aquellas personas que trabajan desde la salud y que pueden identificar, o desde la educación, o sea, cuántas profesores o maestras pueden llegar a identificar de que se están viviendo estas primeras relaciones de noviazgo, digamos, violentas, ¿no? Y bueno, como para terminar, ¿en qué estamos investigando? ¿Cómo vamos a continuar? Y sí, seguimos con lo mismo.
La diferencia está en que como nosotros, primero, hay un objetivo en donde queremos hacer un estudio longitudinal de aquello que se tomó en el 2016, 17, volver a tomarle a los alumnos, estudiantes de psicología de la cohorte 2024-2025. Yo creería que vamos a hacerlo en el 2025 porque se supone que ya han pasado en estos 8 años o 9, ya pasaron todo, la camada de primero a quinto año, entonces es como que sería interesante ver qué ocurrió a lo largo, digamos, después de tantos años, en una investigación cuantitativa, el estudio longitudinal de cohorte, y por otro lado, desde lo cualitativo, trabajar, como ya sabíamos lo que nos habían dicho las personas respecto a sus primeras experiencias de noviazgo, tratar de trabajar ya con adolescentes para detectar tempranamente esto de la violencia psicológica en relaciones adolescentes de nivel secundario, ¿no? Que también vamos a tratar de repetir esto de utilizar la estrategia de triangulación de técnicas con no solamente este cuestionario, sino también escuchar a las adolescentes a través de grupos de discusión y a través de las redes semánticas naturales, que es tratar de observar, bueno, cuáles son los significados respecto a lo que es el noviazgo y respecto a lo que es la violencia psicológica. Eso serían las líneas futuras, que son las que se han presentado ahora en la nueva convocatoria de esta última convocatoria. Bueno, genial. Gracias, Tante. Pensaba en esto último, se me venía a la mente integrando un poco con lo que decía Mica acerca de los factores culturales, el aislamiento, que se me hizo una integración ahí, de que algo que también es un estereotipo de la pareja es que es algo privado y donde no hay que meterse, y creo que es naturalizar, y sobre todo cuando se va pudiendo acceder a cierta información sobre, por ejemplo, esto de la violencia psicológica en el noviazgo, es muy importante involucrarnos, no invadir, no atacar, sino involucrarnos, preguntar, informar, compartir, porque también es, si no, seguir con un patrón sociocultural de que la pareja es algo privado. Sí, hay mucho de la intimidad de lo privado, pero la violencia es algo que podemos incidir, yo creo, o interpelar. Y nada, se me venía ahí como síntesis un poco de lo que habían ido preguntando. Y bueno, no sé si hay alguna otra pregunta, aporte, comentario. Gracias, Tante, por todo lo que has compartido. Muy valioso lo que estás estudiando. A mí me gustaría escucharla a ustedes, si hay algún comentario, algo, alguna cuestión que le quedó como... A ver, Sofía, perfecto. No te podemos ver, pero a lo mejor es porque no tenés la máquina, perdón, la cámara prendida. Ahí está, Sofía. Bien. Hola, ¿cómo andan, chicas? Hola. Muy interesante todo el trabajo. Algo había escuchado en alguna de las jornadas de investigación. Me vino con este último proyecto que hablaban sobre las estudiantes mujeres. Me vinieron las masculinidades, como qué hacer con esas masculinidades que bueno, que también construyen qué es ser hombre, también en la escuela secundaria, que puede ser como una forma, o sea, pensaba en grupos, también como estamos acá en lo grupal, pero también cómo puede ser esa convocatoria, porque qué varones van a querer ir a hablar sobre qué es ser varón. Parece que hay varones que quieren hablar sobre eso. Entonces, bueno, ahí como que iba pensando un poco en esta línea que también puede ser preventiva, también como promoción de la salud, de ver qué son los celos, por ejemplo, no sé, en esta edad de los 14, 15, cómo se pueden regular esas emociones, que se puede hacer daño, que se puede hacer un efecto en la pareja. Bueno, eso sé. Sí, muy valioso, Sofía, porque en realidad nosotros cuando trabajamos en los grupos de discusión, hubo también grupos de discusión de varones solos,
por una cuestión a ver de, digamos, de coherencia en cuanto a la técnica, acordándonos que tiene que haber cierta homogeneidad y cierta heterogeneidad en los grupos de discusión. Como es un tema sensible, no podríamos mezclar a las mujeres de los varones. Sin embargo, hubieron varones que participaron, fueron poquitos, porque acordémonos que en psicología hay muy pocos varones, pero hubieron, creo que, si no me equivoco, en uno de los primeros trabajos, que también lo dirigió un varón, que fue Marcelo Ahumada, trabajó con los varones y trabajó también con esto de la violencia psicológica. Y muchos varones eran no solamente heterosexuales, sino homosexuales, y decían que habían sufrido y también cómo a veces se sentían interpelados por esto de siempre somos nosotros los malos de la película, cuando en realidad a veces es bidireccional, como decía María, cada vez se ve más esto, y también otras veces es la mujer hacia el varón. Así que sí, son líneas temáticas que vamos a seguir trabajando. Se complica un poco porque el varón socialmente que reconozca que es maltratado por una mujer es como decir, oh, sos un maricón, o ¿qué te vas a quejar? Porque la otra te pegó, te insultó, te vas a poner a llorar. Bueno, todas estas cuestiones que se manejan desde lo social, desde el patriarcado, cuando en realidad lo que vos decís, Sofía, es muy interesante. O sea, el hecho de ser varón en la sociedad actual, el hecho de ser mujer en la sociedad actual, se tiene que recomponer desde la salud, es decir, desde una, digamos, una imagen, una figura que es, bueno, yo soy varón o tengo 14 años o por ejemplo, soy, bueno, ahora vieron que hay tantas cuestiones que hay que ver, bueno, si soy, me siento varón, me siento mujer, me siento unisex, me siento qué, pero sí, hay que seguir indagando y los varones no están, digamos, los varones también pueden sufrir violencia psicológica. La cuestión es que se atrevan a decirlo, por lo que yo te digo, viste, que por ahí como que queda mal, ay, ¿cómo vas a decir que te...? Pero hay otros que sí, y me parece que está bueno trabajar con varones en estas temáticas. Sí, además creo que de a poco se va ampliando eso, porque las luchas socioculturales o las transformaciones socioculturales también van impactando en la construcción de los roles y estereotipos de género. A mí me parece que es una propuesta temática re interesante y que a su vez también siempre cuando se plantean los estudios se plantean también en términos de viabilidad y de las líneas en relación a los estudios previos. Y bueno, también de los estudios surgió, y naturalmente en interacción con esto que he nombrado de la desigualdad estructural de género, que es más prevalente en mujeres. Lo que no justifica que se excluyan otros géneros, pero es interesante para pensarlo como desarrollos a futuro. ¿Sí? Empezamos por lo que es más ponderante y se va ahí profundizando. Bien, en algún momento... Yo hablaba también no solo de que podían recibir violencia, sino ellos mismos en como reflexionar sobre situaciones desde, qué sé yo, un piropo a algo más grave, como que yo he hablado con muchos varones, sobre todo varones de psicología, pero que está bueno también esas charlas de decir, bueno, yo en este momento no actué tan bien, actuaría de otra forma, o sea, ese tipo de grupos me parece que están buenos, que por ahí las mujeres tenemos, gracias a tantas luchas, más espacios y más lugares donde poder hablar este tipo de cosas, que los varones no sé si tienen o no hablan tanto esas cosas con su grupo de amigos, no sé si se entiende. Creo que un poco lo decía Dante, viste, recién dentro de los factores protectores que los grupos de amigas entre mujeres, claro, y totalmente. pienso que quizás entre varones no es igual en ese sentido, ¿no? Digo, desde el que ejerció violencia al que la está viviendo. Claro, no sé si se refuerzan, digamos, esos estereotipos de, claro, y no tener un violencia. poco con quién hablar, digamos, si la está sufriendo, o desnaturalizar si la está cometiendo, digamos, pero me parece que en las mujeres, los vínculos entre mujeres
son distintos entre varones, digo, esas conversaciones, esas charlas, por Nos ahí. involucramos entre mujeres, justamente estamos Sí, sí. interesadas en el compartir mucho más, digo, como que tiene que ver con la socialización, digamos, es súper amplio. Pero perdón, Sí, te interrumpí, ahí, nunca se me vino como a la mente. Sofía, en realidad sí se vio eso en los grupos, inclusive habían varones que habían como confesado que habían hecho cierta violencia psicológica contra su pareja y también le habían justificado, bueno, pero es que también me estaba rompiendo las bolas, así que yo directamente le bloqueé el celular y no quise ir a la fiesta que me decía hace no sé cuánto que no, o sea, se vio eso, se vio, pero claro, son pocos varones que lo dicen y por ahí lo justifican. Y algunos otros también dijeron que habían sido víctimas de violencia. Valeria está de hacer así con la mano, así que dejémosla hablar. Dale, dale. Perdón, profe, que se desactiva porque estoy con el celular. No, pero tranqui, terminen tranqui. Estoy escuchando. Ahí estaba, dale, te damos la palabra para ver qué nos querías aportar, Valeria, que seguramente va a ser súper útil. Ay, qué amorosa. No, realmente me ha parecido muy, muy hermosa la charla. No había tenido oportunidad de estar cuando fueron las jornadas de investigación. He estado estos 2 meses haciendo las prácticas, no sé si lo conocen, en el EPI, que es en el área de género del Ministerio Público. Y una de las cosas que más me llamó la atención y que está relacionado a esto fue que yo iba con la cabeza de atender a mujeres víctimas de violencia de género y tenía como en mi cabeza un rango de edad con el que me iba a encontrar. Y me sorprendió mucho encontrarme con muchas adolescentes denunciando. A partir de los 15, nosotras hacíamos las evaluaciones de violencia, son de riesgo físico grave y vital. O sea, en palabras coloquiales, qué tan posible era que esa mujer que la mate su agresor. Y me llamó mucho la atención encontrarme con edades tan tempranas y lo recurrente de la violencia psicológica, en amenazas, en hostigamientos, en descalificaciones, insultos, y como nosotras teníamos que investigar, hacer una especie de investigación del pasado de estas mujeres, o cómo había sido ese vínculo, lo primero que empezaban contando es todo lo que vos relataste que se investigó. Lo primero, el control del teléfono, chicas muy jóvenes de 18 años que nos contaban que hacían, no sé, meses que no tenían celular para evitar la violencia, porque eso generaba violencia si ellas tenían celulares o redes sociales. Así que me parece súper valioso el poder empezar como desde cuando todavía es un bichito chiquito lo que está pasando ahí en el noviazgo y no investigar el árbol, porque por ahí ya cuando llegan por ejemplo, al EPI, y probablemente su agresor esté preso porque las dejó en coma, o sea, es como se agarra tarde. Y después que se ha generado, ya lleva un par de años, el PROA, que se están trabajando las masculinidades dentro de la penitenciaría. Tengo compañeras que están trabajando con los hombres que han ejercido la violencia de género. Lo que pasa es que, bueno, no todos y todas estamos preparadas para trabajar con los agresores, es difícil escucharlos, y es como un programa chiquito, pero se está yendo hacia ahí también. Entonces creo que la investigación de ustedes es como muy valiosa. Y sobre todo trabajar con futuros profesionales, que probablemente nos encontremos con esos casos en el consultorio también. Así que yo siempre admirándolas. Me encanta. Ay, gracias. No, Bueno, no, qué linda. sí, La- siempre la línea verde, desde que yo empecé con el 2016 y empecé a leer, y yo dije, esto me suena, esto le pasa a mi amiga, esto le pasa a mi familiar. Y después me preocupé porque justamente casi todos con lo que vos decís, desde que son chiquitos o desde haber vivido esto en la familia, ya pareciera que es algo natural y es muy complicado cuando vos decís ya llegan a que está en coma, pero algo pasó antes. Seguramente primero hubo violencia psicológica. Perdón, María, que te había No, dos cosas interrumpido. que
por eso es tan valioso, como dijo Micaela al principio, la institucionalización de la ESI en los colegios, como está planteada, como un abordaje integral, que es muy importante porque es informativo. Mucho de esto tiene que ver con información, ¿no? O sea, me parece. Y respecto a lo que decía la Vale sobre estos programas para las masculinidades, justo hay una tesista ahora que está por estudiar la efectividad de las intervenciones en términos de capacidades socioemocionales, y va a estar interesante el resultado. Después te lo voy a compartir tanto cuando lo haga, porque bueno, hay que ver en qué grado se pueden modificar algunos patrones aprendidos, ¿no? Que cuánto tiene que ver con patrón aprendido, cuánto con personalidad, y qué de eso, digamos, hay que estudiar también, así como dijiste, Vale, es difícil trabajar con los agresores, claro que es difícil, porque nos cuesta empatizar con la persona que es agresiva. Hay que estudiar el cómo generar movilizaciones de estas cuestiones, porque si bien son patrones disfuncionales en términos vinculares, están muy sostenidos socioculturalmente por valores intrínsecos a la cultura. Entonces es re interesante continuar ahí la línea de investigación. Hay que investigar un montón. Esa es la conclusión. Vamos a seguir indagando, y sí, como decía Sofía, indagar en qué pasa con las parejas, o sea, con los varones, qué pasa con las parejas homosexuales. Hay mucha violencia psicológica en las parejas homosexuales. Lo que pasa que, bueno, uno puede ir en la medida en que va indagando, puede ir, pero se abren muchísimas líneas, y bueno, lo que nos había llamado la atención y era tratar de prevenir, justamente empezar a tomar conciencia desde antes, para que las personas, bueno, nosotros hemos dicho que nuestra muestra es desde los 15 años en adelante, que es cuando generalmente ya se puede hablar de una relación de noviazgo, que a veces no le llaman noviazgo, le llaman no sé qué cómo ahora. Pero bueno, los 15 años son como que empiezan estas primeras relaciones, y por eso era tan importante, para que no llegan, como dice Valeria, a ser más grandes y a repetir patrones violentos. Pero por otro lado, también, bueno, está todas estas nuevas abanicos que se abren respecto a qué pasa con las masculinidades, con la género y todo. Algo muy importante, aparte del ESI, es que todas las escuelas tendrían que tener educación emocional. En cuanto a la capacidad de habilidades socioemocionales, en cuanto a poner límites a aquello que no me gusta o que me está, digamos, dañando, y por otro lado, hacer una persona más amable, más, digamos, generosa. Más habilidades sociales. Exacto. Lo que pasa es que ahí está la cuestión, que la habilidad social a veces puede ser decir, bueno, los niños, sus habilidades sociales, compartir, etcétera. Pero bueno, dentro de la habilidad social también que esté la educación emocional. Así como a los niños se les enseña en el ESI que cuando hay alguien, un adulto, que lo está tocando en su parte íntima, tiene que comunicarlo y tiene que tratar de decirlo inmediatamente a su mamá, a su papá. A veces horrible, son los mismos padres. También en la parte emocional tiene que ser educada, creería. Hace un tiempito que está como el eje afectivo dentro de la ESI, en donde, por ejemplo, el nivel inicial se trabaja sobre el reconocimiento de las propias emociones, para luego después poder identificarlas en el par, digamos. El nivel inicial, aparte del cuidado del cuerpo y el respeto del cuerpo, al propio cuerpo, el cuidado del cuerpo del otro, está, digamos, como ha ido como avanzando en distintos ejes, y no hace mucho que se tiene todo el eje afectivo que tiene que ver con esto, inclusive hasta lo que se trabaja como convivencia escolar en relación al bullying y todo esto, está así como incluido, depende de la etapa y la edad de los chicos, un poco en esto tan importante que vos decís, Tante, porque sin poder reconocer la propia emoción, también es muy difícil poder empatizar con el otro. Chicas, Sofi, te dejo ahí porque te escuchamos, pero ya estamos. Pero sí hay que cortar, nos hemos pasado unos minutitos, agradecerles porque además interesantísimo, la participación de todos también. Mercedes y Tante por su generosidad, digamos, en compartir con nosotras, de hecho somos todas mujeres aquí, su conocimiento, y que
Qué lindo y qué importante tener colegas que estén trabajando y profundizando en esta temática que es tan valiosa, tan importante y sobre todo desde lo preventivo, ¿no? Que muchas veces desde la psicología estamos formadas como para laburar cuando las cosas ya sucedieron, pero qué importante poder reunirnos a pensar en el antes, ¿no? En lo preventivo, en el primer nivel de atención en la salud mental que es tan, pero tan importante, que muchas veces vamos como medio atrás de la urgencia, ¿no? Cuando las cosas ya sucedieron. Sofi, si querés comentar brevemente lo que por lo cual habías... Sí, iba en la levantado la misma mano. línea que vos, Mica, en el tema de la ESI, la importancia de seguirla militando y sosteniendo, porque si bien está hace más de 16, 17 años, Es una, sí, ley, ahora... Puber hablaba el otro día ¿Cómo? con unos estudiantes, que es una ley bastante joven, digamos. Todavía está, Claro. Puber, decía yo, adolescente, tiene 16 Sí. años. Sí, Todavía pero estábamos viendo como que hay cómo. escuelas que, por ejemplo, yo hice las prácticas en una escuela donde ya la tenían incorporada en todas las materias, pero igual era como que querían psicólogos o psicólogas que vinieran para que fuera más legitimado por los padres, por ejemplo, por los familiares, que habían recibido esa información, aunque las mismas profesoras era muy, muy bonita esa escuela. Por otro lado, bueno, ahí trabajamos vínculos de pareja, los vínculos en general, y las emociones también dentro de los ejes de la ESI. Pero en otra escuela que estuve con personas con diversidad funcional, hacían ESI, pero hacían, no sé, 3 talleres en el año, y había también cuestiones de violencia de género en la escuela, en esta escuela secundaria. Entonces era como, bueno, en las distintas escuelas, en los distintos lugares, no es lo mismo cómo se da la ESI y es importante en todos lados. Tal cual, tal cual. Bueno, muchas gracias. Gracias. Gracias por la invitación, participar. Micaela. Sí, muchas gracias. Saludos a todas. No, esta ya es la última reunión del año, nos reencontramos en el marzo próximo. Bueno, Vamos a seguir participando. Muchas estaremos gracias. atentos. Bueno, Gracias, todas las chicas. que quieran están invitadas si quieren participar o si les interesa un poco más de la temática. Bueno, tanto María, Aldana, yo seguimos trabajando en esta temática. Muchas gracias por la Muchas invitación. gracias, Ha sido un placer compartir con Gracias. ustedes la tarde. Un placer escucharlas. Gracias. Gracias. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Gracias, chicas. Gracias, Mica.